La médica atendía a un paciente de 70 años en estado vegetal. Cuando oye accidentalmente a los hijos y lo que pretendían, queda horrorizada por lo que planean. El pitido constante de las máquinas llenaba la habitación del hospital mientras la doctora Sofía Mendoza entraba, su bata blanca ondeando suavemente con cada paso. Sus ojos, de un marrón intenso, se posaron inmediatamente en la figura inmóvil de don Alberto Valdés, un hombre de 70 años que yacía en estado vegetativo. «Buenos días, don Alberto», murmuró Sofía, más por costumbre que por esperar una respuesta. Se acercó a la cama, comprobando los monitores con la eficiencia que solo años de experiencia pueden proporcionar. La puerta se abrió de golpe, sobresaltando a Sofía. Era Marta, la enfermera jefe, con el rostro enrojecido y jadeando. «Dra. Mendoza. Qué bueno que la encuentro. Tenemos una emergencia en la sala 3. Sofía frunció el ceño. «¿Qué sucede, Marta?» «Es el señor Gómez. Ha tenido otra crisis y no responde al tratamiento habitual». «Voy enseguida», respondió Sofía, dirigiendo una última mirada a don Alberto antes de salir apresuradamente de la habitación. En el pasillo, se encontraron con el doctor Ramírez, un colega de Sofía conocido por su arrogancia. «Ah, Sofía», dijo con una sonrisa condescendiente. «¿Sigues perdiendo el tiempo con el viejo Valdés? Sabes que es un caso perdido, ¿verdad?» Sofía se detuvo en seco, enfrentándose a su colega. «Cada paciente merece nuestra atención y cuidado, Ramírez. No hay casos perdidos en medicina». «Siempre tan idealista», se burló Ramírez. «Algún día aprenderás que no tenemos tiempo para esto», interrumpió Marta. «El señor Gómez». «Cierto», asintió Sofía, retomando su camino. «Hablamos luego, Ramírez». Mientras se apresuraban hacia la sala 3, Sofía no pudo evitar pensar en las palabras de Ramírez. ¿Realmente estaba perdiendo el tiempo con don Alberto? Sacudió la cabeza, desechando la idea. Cada vida importaba, se recordó a sí misma. Al entrar en la sala 3, fueron recibidos por el caos. El señor Gómez, un hombre de mediana edad, se retorcía en la cama, sus ojos en blanco y espuma saliendo de su boca. «Está convulsionando», gritó una enfermera joven, claramente abrumada por la situación. Sofía tomó el control inmediatamente. «Necesito 10 miligramos de diazepam, ahora. Y preparen el equipo de intubación por si acaso». Mientras trabajaban frenéticamente para estabilizar al señor Gómez, Sofía notó por el rabillo del ojo a una figura familiar en la puerta. Era Carlos, el hijo mayor de don Alberto. «Dra. Mendoza», llamó Carlos, su voz apenas audible sobre el alboroto. «Ahora no, señor Valdés», respondió Sofía sin apartar la vista de su paciente. «Estamos en medio de una emergencia», Carlos insistió. «Pero es sobre mi padre. Necesito hablar con usted urgentemente». Marta intervino. «Señor Valdés, por favor, espere fuera. La doctora se pondrá en contacto con usted en cuanto sea posible». Reluctante, Carlos se retiró, pero no sin antes lanzar una mirada penetrante a Sofía. Después de varios minutos tensos, el señor Gómez finalmente se estabilizó. Sofía se permitió un suspiro de alivio, secándose el sudor de la frente. «Buen trabajo, equipo», dijo, dirigiéndose a las enfermeras. «Manténganlo bajo observación constante y avísenme si hay algún cambio». Saliendo de la sala, Sofía se encontró cara a cara con Carlos Valdés. «Señor Valdés», comenzó, «lamento la espera. ¿En qué puedo ayudarle?». Carlos miró a su alrededor nerviosamente antes de hablar en voz baja. «Es sobre mi padre. Ha habido desarrollos en su situación legal. Necesitamos discutirlo en privado». Intrigada y un poco preocupada, Sofía asintió. «De acuerdo. Vayamos a mi oficina». Una vez en la privacidad de su despacho, Sofía se sentó detrás de su escritorio, indicando a Carlos que tomara asiento frente a ella. «¿Qué sucede, señor Valdés? ¿Ha habido algún cambio en la condición de su padre que yo desconozca?». Carlos se removió incómodo en su asiento. «No exactamente, doctora. Es más bien sobre el futuro de mi padre». Sofía entrecerró los ojos, sintiendo que algo no cuadraba. «¿A qué se refiere exactamente?». «Verá», comenzó Carlos, evitando el contacto visual, «mi hermana y yo hemos estado discutiendo las opciones disponibles para el cuidado de nuestro padre. Creemos que quizás sea hora de considerar alternativas más permanentes». El corazón de Sofía dio un vuelco.
Señor Valdés, si está sugiriendo lo que creo que está sugiriendo, debo recordarle que la eutanasia no es legal en este país, y aunque lo fuera, su padre no está en condiciones de dar su consentimiento. Carlos levantó las manos en un gesto defensivo. No, no, doctora. No me ha entendido. Solo estamos considerando trasladarlo a un centro de cuidados paliativos. Ya sabe, para que esté más cómodo. Sofía no estaba convencida. Algo en el tono de Carlos, en su lenguaje corporal, le decía que había más en esta historia de lo que él estaba revelando. Señor Valdés, dijo con firmeza, entiendo que esta situación es difícil para usted y su familia. Pero debo recordarle que su padre, a pesar de su condición, sigue siendo mi paciente. Mi deber es cuidar de él y proteger sus intereses. Carlos se inclinó hacia adelante, su voz adquiriendo un tono más urgente. Doctora, seamos realistas. Mi padre lleva meses en este estado. Los costos médicos se están acumulando. Y francamente, ver a nuestro padre así, es desgarrador. Sofía mantuvo su compostura profesional, aunque por dentro sentía una creciente inquietud. Entiendo su preocupación, señor Valdés. Pero debo insistir en que cualquier decisión sobre el cuidado de su padre debe tomarse con extrema cautela y considerando todos los aspectos éticos y legales. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Era Elena, la hermana de Carlos, con los ojos enrojecidos y una expresión de angustia en su rostro. Carlos, exclamó. Te he estado buscando por todas partes. ¿Por qué no respondes tu teléfono? Carlos se puso de pie, visiblemente irritado por la interrupción. Elena, estoy en medio de una conversación importante con la doctora Mendoza. Elena miró a Sofía, como si acabara de notar su presencia. Oh, lo siento, doctora. No quería interrumpir, pero es que ha habido un problema con el abogado. Sofía arqueó una ceja, su curiosidad profesional despertándose. ¿Abogado? Carlos lanzó una mirada de advertencia a su hermana antes de volverse hacia Sofía con una sonrisa forzada. Asuntos familiares, doctora. Nada relacionado con el cuidado de nuestro padre, se lo aseguro, pero Sofía no estaba convencida. Años de experiencia le habían enseñado a leer entre líneas, a detectar cuando algo no encajaba. Y en este momento, todas sus alarmas internas estaban sonando. Señor Valdés, señora Valdés, dijo, poniéndose de pie, creo que necesitamos tener una conversación más detallada sobre la situación de su padre. Quizás deberíamos programar una reunión con el equipo médico completo para discutir todas las opciones disponibles. Elena parecía a punto de decir algo, pero Carlos la interrumpió. Por supuesto, doctora. Estaremos en contacto para coordinar esa reunión. Ahora, si nos disculpa, tenemos algunos asuntos urgentes que atender. Mientras los hermanos Valdés salían apresuradamente de su oficina, Sofía no pudo evitar sentir que acababa de presenciar algo más que una simple discusión familiar sobre cuidados médicos. Había tensión en el aire, secretos no revelados que flotaban justo fuera de su alcance. Decidida a llegar al fondo del asunto, Sofía salió de su oficina y se dirigió de vuelta a la habitación de don Alberto. En el camino, se encontró con el doctor Ramírez nuevamente. Vaya, vaya, dijo Ramírez con su habitual tono burlón. ¿Otra vez corriendo a ver al viejo Valdés? Deberías prestar más atención a los pacientes que realmente tienen posibilidades de mejorar, Sofía. Esta vez, Sofía no se contuvo. Escucha, Ramírez. Cada paciente en este hospital merece nuestro mejor esfuerzo, sin importar su condición o pronóstico. Si no puedes entender eso, quizás deberías reconsiderar tu vocación. Dejando a un Ramírez boquiabierto, Sofía continuó su camino. Al entrar en la habitación de don Alberto, se sorprendió al encontrar a Marta allí, revisando los monitores con una expresión de preocupación. Marta, ¿qué sucede?, preguntó Sofía, acercándose rápidamente a la cama. La enfermera jefe se volvió hacia ella con el ceño fruncido. Doctora, no estoy segura, pero los signos vitales de don Alberto han estado fluctuando de manera extraña en las últimas horas. Nada alarmante aún, pero Sofía revisó los monitores y los registros. Efectivamente, había patrones inusuales en la actividad cerebral y cardíaca de don Alberto. Sutiles, pero definitivamente fuera de lo normal para un paciente en su condición. ¿Has notado algo más, Marta? ¿Alguna visita inusual,
cambios en la medicación? Marta pareció dudar por un momento antes de responder. Bueno, ahora que lo menciona. La señora Elena estuvo aquí más temprano. Dijo que quería pasar un tiempo a solas con su padre. No pensé que hubiera nada extraño en eso. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cuánto tiempo estuvo aquí? No estoy segura, tal vez unos 20 minutos. Cuando regresé, parecía alterada. Dijo que necesitaba aire fresco y salió apresuradamente. La mente de Sofía trabajaba a toda velocidad, conectando los puntos. La conversación con Carlos, la interrupción de Elena y ahora estos cambios inexplicables en los signos vitales de don Alberto. Algo no cuadraba y tenía la creciente sospecha de que los hijos Valdés estaban ocultando algo potencialmente peligroso. Marta, dijo Sofía con voz firme, necesito que hagas algo por mí. Quiero que revises minuciosamente el registro de visitas y medicamentos de don Alberto de las últimas 48 horas. Cualquier cosa, por pequeña que sea, que te parezca fuera de lo común, me lo reportas inmediatamente. Y a partir de ahora, nadie, absolutamente nadie, puede estar a solas con don Alberto sin supervisión médica. ¿Entendido? Marta asintió, su expresión una mezcla de preocupación y determinación. Entendido, doctora. Me pondré en ello de inmediato. Mientras Marta salía de la habitación, Sofía se acercó a la cama de don Alberto. Tomó su mano inerte entre las suyas y habló en voz baja, como si el paciente pudiera escucharla. No sé qué está pasando aquí, don Alberto, pero le prometo que voy a averiguarlo. Y le juro que haré todo lo que esté en mi poder para protegerlo. En ese momento, como respondiendo a sus palabras, los dedos de don Alberto se movieron ligeramente. Fue un movimiento casi imperceptible, pero Sofía lo sintió claramente. Sus ojos se abrieron de par en par, su corazón latiendo con fuerza. Don Alberto, susurró, inclinándose más cerca. ¿Puede oírme? No hubo respuesta, pero Sofía estaba segura de lo que había sentido. Rápidamente, comenzó a realizar una serie de pruebas neurológicas básicas, buscando cualquier signo de conciencia o respuesta. Mientras trabajaba, su mente corría a 1000 por hora. Si don Alberto estaba mostrando signos de mejoría, por mínimos que fueran, ¿por qué sus hijos estaban tan ansiosos por trasladarlo? ¿Qué era ese asunto con el abogado que Elena había mencionado? Y lo más inquietante de todo, ¿alguien estaba intentando interferir activamente con el tratamiento de don Alberto? Sofía sabía que estaba adentrándose en aguas peligrosas. Si sus sospechas eran ciertas, no solo estaba lidiando con un caso médico complejo, sino posiblemente con un crimen en progreso. Necesitaba ser cautelosa, reunir más información antes de hacer cualquier acusación. Decidida a llegar al fondo del asunto, Sofía tomó su libreta y comenzó a anotar todo lo que sabía hasta el momento, cada detalle sospechoso, cada conversación extraña. Necesitaba un plan, una manera de proteger a su paciente mientras descubría la verdad. Mientras Sofía continuaba escribiendo en su libreta, la puerta de la habitación se abrió suavemente. Era el doctor Javier Soto, un neurólogo respetado y amigo cercano de Sofía. Sofía, ¿qué haces aquí tan tarde?, preguntó Javier, sorprendido de encontrarla allí. Sofía levantó la vista, indecisa sobre cuánto revelar. Javier, qué bueno que estás aquí. Necesito tu opinión sobre algo. Javier se acercó, intrigado. Claro, ¿qué sucede? Es sobre don Alberto, comenzó Sofía, bajando la voz. Hace un momento, juraría que sentí un movimiento en su mano. Fue sutil, pero estoy segura de que pasó. ¿Los ojos de Javier se abrieron de par en serio? Eso sería extraordinario, considerando su condición. Lo sé, asintió Sofía. Y hay más. Sus signos vitales han estado fluctuando de manera inusual. Mira esto. Le mostró los registros a Javier. El neurólogo estudió los datos con atención, su ceño frunciéndose cada vez más. Esto es extraño. No es lo que esperaríamos ver en un paciente en estado vegetativo persistente. Exactamente, dijo Sofía. Y hay algo más que me preocupa. Dudó un momento antes de continuar. Los hijos de don Alberto han estado actuando de manera sospechosa. Hablando de trasladarlo, mencionando abogados. Tengo un mal presentimiento sobre todo esto. Javier la miró con preocupación. Sofía, ¿estás sugiriendo que? No lo sé, Javier, interrumpió Sofía. No quiero hacer acusaciones sin pruebas,
pero algo no cuadra aquí. Necesito tu ayuda para llegar al fondo de esto. Javier asintió lentamente. Cuenta conmigo. ¿Qué necesitas que haga? Primero, quiero que revises a don Alberto. Necesito una segunda opinión sobre su estado neurológico actual. Y luego, si puedes, me gustaría que investigaras discretamente cualquier cambio reciente en su tratamiento o medicación. Entendido, dijo Javier, poniéndose manos a la obra de inmediato. Mientras Javier examinaba a don Alberto, Sofía continuó con sus notas, tratando de ordenar sus pensamientos. De repente, recordó algo. Javier llamó, ¿recuerdas el caso del señor Morales del año pasado? Javier levantó la vista, confundido por el cambio de tema. ¿El de la familia que intentó acelerar su herencia? Sí, lo recuerdo. Fue un escándalo en el hospital. ¿Por qué lo mencionas? Sofía se mordió el labio, dudando si compartir sus sospechas. Es solo que hay similitudes inquietantes. La prisa por trasladar al paciente, las conversaciones sobre abogados. Sofía, dijo Javier con tono de advertencia, esas son acusaciones muy serias. Necesitamos estar completamente seguros antes de sugerir algo así. Lo sé, respondió Sofía, pasándose una mano por el cabello con frustración. Es solo que no puedo sacudirme esta sensación de que algo está muy mal aquí. En ese momento, la máquina que monitoreaba los signos vitales de don Alberto emitió un pitido agudo. Ambos médicos se volvieron rápidamente hacia el paciente. Su presión arterial está cayendo, exclamó Javier. Sofía actuó instintivamente, corriendo hacia el carrito de emergencias. Necesitamos estabilizarlo. Javier, prepara una dosis de norepinefrina. Mientras trabajaban frenéticamente para estabilizar a don Alberto, la puerta se abrió de golpe. Era Elena Valdés, con los ojos abiertos de par en par por el pánico. ¿Qué está pasando?, gritó. ¿Qué le están haciendo a mi padre? Sofía, sin dejar de atender a su paciente, respondió con firmeza. Señora Valdés, por favor, necesito que salga de la habitación. Estamos manejando una emergencia médica. No, exclamó Elena, acercándose a la cama. Es mi padre. Tengo derecho a estar aquí. Javier intervino, colocándose entre Elena y la cama. Señora, entiendo su preocupación, pero debe dejarnos hacer nuestro trabajo. Le prometo que haremos todo lo posible por ayudar a su padre. Elena pareció dudar, sus ojos moviéndose rápidamente entre los médicos y su padre. Finalmente, con un sollozo ahogado, salió de la habitación. Después de varios minutos tensos, lograron estabilizar a don Alberto. Sofía se permitió un suspiro de alivio, pero su mente ya estaba trabajando en las implicaciones de lo que acababa de suceder. Javier, dijo en voz baja, necesito que revises la medicación de don Alberto. Todas las dosis, todos los cambios recientes. Algo causó esta crisis, y no creo que haya sido natural. Javier asintió, su expresión seria. Lo haré de inmediato. Pero Sofía, si encuentro algo, lo sé, interrumpió ella. Si encontramos evidencia de negligencia o, Dios no lo quiera, algo peor, tendremos que informar a las autoridades. Mientras Javier se dirigía a revisar los registros médicos, Sofía se quedó junto a la cama de don Alberto, su mente un torbellino de preocupaciones y teorías. Sabía que estaba a punto de adentrarse en un territorio peligroso, uno que podría poner en riesgo su carrera y quizás incluso su seguridad personal. Pero mirando el rostro pálido e inerte de su paciente, supo que no tenía otra opción. Le prometo, don Alberto, susurró, que voy a llegar al fondo de esto. No importa lo que cueste. Fuera de la habitación, Sofía pudo escuchar voces alteradas. Reconoció la voz de Elena Valdés y otra que sonaba como Carlos. Estaban discutiendo acaloradamente, aunque no podía distinguir las palabras exactas. Decidida a obtener más información, Sofía se acercó silenciosamente a la puerta, tratando de escuchar la conversación. No podemos seguir así, Carlos, escuchó decir a Elena, su voz temblorosa. Esto se nos está yendo de las manos. Cálmate, respondió Carlos en un susurro furioso. Todo saldrá según lo planeado si mantienes la compostura. ¿Acaso quieres perderlo todo? Pero casi lo matamos, exclamó Elena, antes de que Carlos la silenciara bruscamente. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. Sus peores sospechas parecían estar confirmándose. Estaba a punto de abrir la puerta y confrontarlos cuando sintió una mano en su hombro.
Se giró sobresaltada para encontrarse cara a cara con Marta. Doctora, dijo Marta en voz baja, he encontrado algo que creo que debe ver. Sofía miró una última vez hacia la puerta, donde las voces de los hermanos Valdés se habían convertido en murmullos inaudibles antes de seguir a Marta. En una pequeña sala de conferencias vacía, Marta extendió varios documentos sobre la mesa. Estuve revisando los registros como me pidió, comenzó Marta, y noté algo extraño. Ha habido cambios en la medicación de don Alberto que no fueron autorizados por usted ni por ningún otro médico del equipo tratante. Sofía examinó los documentos, sintiendo una mezcla de horror y confirmación. Esto es. Marta, ¿te das cuenta de lo que significa? Marta asintió gravemente. Alguien ha estado manipulando el tratamiento de don Alberto. Y por lo que puedo ver, estos cambios podrían explicar las fluctuaciones en sus signos vitales y la crisis que acaba de sufrir. Sofía se pasó una mano por el rostro, tratando de procesar la información. Necesitamos pruebas concretas. Marta, ¿puedes conseguir muestras de la medicación actual de don Alberto? Necesitamos analizarlas para ver si coinciden con lo que se supone que debería estar recibiendo. Por supuesto, doctora. Me encargaré de eso de inmediato. Justo cuando Marta estaba a punto de salir, Javier entró apresuradamente en la sala. Sofía, tienes que ver esto, dijo, sosteniendo una tableta. Estuve revisando las grabaciones de seguridad de la habitación de don Alberto y encontré algo perturbador. Sofía y Marta se acercaron para ver la pantalla. En el video, podían ver claramente a Elena Valdés entrando en la habitación de su padre tarde en la noche, mirando nerviosamente a su alrededor antes de sacar algo de su bolso y verterlo en el suero intravenoso de don Alberto. Dios mío, susurró Sofía, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Esto es evidencia clara de manipulación, dijo Javier con voz tensa. Tenemos que informar a las autoridades de inmediato. Sofía asintió, su mente trabajando a toda velocidad. Sí, pero necesitamos ser cuidadosos. Si los Valdés sospechan que los hemos descubierto, podrían intentar algo desesperado. ¿Qué sugieres que hagamos?, preguntó Marta, su voz temblando ligeramente. Sofía tomó una respiración profunda, tratando de calmarse y pensar con claridad. Primero, necesitamos asegurar la seguridad de don Alberto. Marta, quiero que organices un traslado discreto a la unidad de cuidados intensivos. Inventa una razón médica si es necesario, pero no dejes que los Valdés sepan el verdadero motivo. Marta asintió y salió rápidamente de la sala. Javier, continuó Sofía, necesito que contactes con seguridad del hospital. Quiero guardias fuera de la habitación de don Alberto las 24 horas del día. Y por favor, asegúrate de que toda esta evidencia esté respaldada y segura. Entendido, respondió Javier. ¿Y tú qué harás? Sofía cuadró los hombros, una mirada de determinación en sus ojos. Voy a confrontar a los Valdés. Necesitamos mantenerlos ocupados mientras aseguramos a don Alberto y contactamos a las autoridades. Sofía, eso podría ser peligroso, advirtió Javier, preocupado. Lo sé, respondió ella con una sonrisa tensa, pero alguien tiene que hacerlo. Don Alberto confía en nosotros, Javier. No podemos fallarle. Con eso, Sofía salió de la sala, su corazón latiendo con fuerza pero su resolución inquebrantable. Mientras caminaba por el pasillo en busca de los hermanos Valdés, no pudo evitar pensar en cómo una noche normal de trabajo se había convertido en algo salido de una novela de misterio. Encontró a Carlos y Elena en la sala de espera, hablando en voz baja y con expresiones tensas. Al verla aproximarse, ambos se enderezaron, tratando de componer sus rostros en máscaras de preocupación filial. Doctor Mendoza, comenzó Carlos, ¿cómo está nuestro padre? Nos dijeron que hubo una emergencia. Sofía los miró fijamente, buscando signos de culpabilidad en sus rostros. Don Alberto está estable por ahora, pero hemos notado algunas irregularidades en su condición que nos preocupan. Elena palideció visiblemente. ¿Irregularidades? ¿Qué quiere decir? Bueno, dijo Sofía, manteniendo un tono neutral, hemos detectado fluctuaciones inusuales en sus signos vitales y acaba de sufrir una crisis que no se explica por su condición actual. Carlos se aclaró la garganta, su voz ligeramente temblorosa. Pero eso puede pasar, ¿no? Quiero decir, su condición es delicada. Ciertamente, asintió Sofía,
pero estas irregularidades coinciden con algunos cambios recientes en su medicación que no fueron autorizados por el equipo médico. Los hermanos intercambiaron una mirada rápida que no pasó desapercibida para Sofía. ¿Qué está insinuando, doctora?, preguntó Carlos, su tono volviéndose defensivo. Sofía mantuvo la calma, sabiendo que estaba caminando sobre una línea muy delgada. No estoy insinuando nada, señor Valdés. Solo estoy compartiendo información sobre la condición de su padre y buscando su cooperación para entender qué está sucediendo. Elena, visiblemente agitada, intervino. Pero nosotros no sabemos nada sobre su medicación. ¿Cómo podríamos? Elena, la interrumpió Carlos bruscamente, antes de volverse hacia Sofía con una sonrisa forzada. Doctora, agradecemos su preocupación por nuestro padre. Por supuesto, tiene nuestro total apoyo para investigar cualquier irregularidad en su tratamiento. Sofía asintió lentamente, notando la tensión entre los hermanos. Me alegra oír eso. De hecho, me gustaría discutir algunos detalles más con ustedes. ¿Podríamos pasar a mi oficina? Mientras los guiaba hacia su oficina, Sofía envió un mensaje de texto rápido a Javier: los tengo conmigo. Procede con el plan. Sabía que estaba jugando un juego peligroso, pero estaba determinada a mantener a los Valdés ocupados el tiempo suficiente para que Javier y Marta pudieran asegurar a don Alberto y contactar a las autoridades. Lo que Sofía no sabía era que esta confrontación estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que pondrían a prueba no solo su ética profesional, sino también su propia seguridad. La noche estaba lejos de terminar y el verdadero drama apenas estaba comenzando. Sofía cerró la puerta de su oficina, el suave clic resonando en el tenso silencio. Carlos y Elena Valdés se sentaron frente a su escritorio, sus posturas rígidas y sus ojos inquietos. Bien, comenzó Sofía, sentándose y entrelazando sus dedos sobre el escritorio. Como mencioné, hemos notado algunas irregularidades en el tratamiento de su padre que nos preocupan profundamente. Carlos se aclaró la garganta. Doctora Mendoza, con todo respeto, ¿no deberíamos estar discutiendo esto con todo el equipo médico? Sofía mantuvo su mirada firme. El doctor Soto está ocupándose de algunos asuntos relacionados con este caso en este momento. Les aseguro que está plenamente informado. Elena se removió incómoda en su asiento. Pero, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? No entiendo por qué nos está interrogando. No es un interrogatorio, señora Valdés, respondió Sofía con calma. Solo estoy buscando información que pueda ayudarnos a entender lo que está sucediendo con don Alberto. Carlos intervino, su voz teñida de impaciencia. ¿Y qué exactamente está sucediendo, doctora? Porque hasta ahora solo ha hablado de irregularidades y preocupaciones, pero no ha dicho nada concreto. Sofía los observó por un momento antes de responder. Muy bien. Seré directa. Hemos detectado cambios no autorizados en la medicación de su padre. Cambios que podrían explicar las fluctuaciones en sus signos vitales y la crisis reciente. El color abandonó el rostro de Elena. ¿Qué está sugiriendo? No estoy sugiriendo nada, señora Valdés. Estoy declarando un hecho. Sofía mantuvo su tono profesional. Lo que necesito saber es si ustedes tienen alguna información sobre quién podría haber hecho estos cambios y por qué. Carlos se inclinó hacia adelante, su voz baja y amenazante. Cuidado, doctora. Está caminando sobre hielo muy delgado con estas insinuaciones. Sofía no se amedrentó. No son insinuaciones, señor Valdés. Son hechos respaldados por evidencia médica. Y le aseguro que mi único interés es el bienestar de su padre. Elena, visiblemente agitada, se puso de pie. Esto es ridículo. No tenemos por qué escuchar estas acusaciones. Carlos, vámonos. Siéntese, señora Valdés, dijo Sofía con firmeza. Aún no hemos terminado. Carlos puso una mano en el hombro de su hermana, instándola a sentarse. Elena, cálmate. Doctora Mendoza, entiendo su preocupación, pero le aseguro que no sabemos nada sobre cambios en la medicación de nuestro padre. Sofía los miró fijamente. ¿Están seguros de eso? Porque tenemos evidencia de que alguien ha estado interfiriendo con el tratamiento de don Alberto. Y me temo que si no obtenemos respuestas pronto, tendré que involucrar a las autoridades. El silencio que siguió fue pesado, cargado de tensión.
Elena parecía al borde de las lágrimas, mientras que Carlos mantenía una fachada de calma, aunque Sofía podía ver la furia ardiendo en sus ojos. De repente, el teléfono de Sofía vibró. Era un mensaje de Javier: todo listo. Autoridades en camino. Sofía se puso de pie. Discúlpenme un momento. Debo atender un asunto urgente. Apenas salió de la oficina, Carlos se volvió hacia Elena. Contrólate, siseó. No podemos permitirnos un desliz ahora. Elena sollozó suavemente. Pero Carlos, ¿y si lo saben todo? ¿Y si descubrieron lo del testamento? Cállate, espetó Carlos. No saben nada. Solo están haciendo conjeturas. Mantén la calma y sigue negando todo. Mientras tanto, en el pasillo, Sofía se encontró con Javier. ¿Cómo va todo?, preguntó en voz baja. Javier asintió. Don Alberto está seguro en la UCI. La policía está en camino. ¿Cómo están los Valdés? Nerviosos, respondió Sofía. Creo que están a punto de quebrarse. Necesitamos mantenerlos aquí hasta que llegue la policía. De vuelta en la oficina, Sofía encontró a los hermanos Valdés en un tenso silencio. Lamento la interrupción, dijo, sentándose nuevamente. ¿Dónde estábamos? Carlos se aclaró la garganta. Doctora, creo que ha habido un malentendido. Nosotros amamos a nuestro padre y solo queremos lo mejor para él. Si ha habido algún error en su tratamiento, estamos tan sorprendidos y preocupados como usted. Sofía lo miró fijamente. Señor Valdés, aprecio su preocupación. Pero los hechos son claros. Alguien ha estado manipulando la medicación de su padre, y las únicas personas con acceso y potencial motivo son ustedes dos. Elena rompió en llanto. No es cierto. Nosotros nunca haríamos daño a papá. Elena, por favor, intervino Carlos, tratando de mantener la compostura. Doctora Mendoza, estas acusaciones son muy serias. Si tiene evidencia, debería presentarla a las autoridades competentes. Oh, no se preocupe, señor Valdés, respondió Sofía con calma. Las autoridades ya han sido notificadas y están en camino. El color abandonó el rostro de Carlos. ¿Qué? No puede hacer eso. No tiene derecho. Tengo todo el derecho, interrumpió Sofía. Como médica tratante de don Alberto, es mi deber reportar cualquier sospecha de negligencia o abuso. Elena se levantó de un salto. Esto es una locura. Carlos, haz algo. Carlos también se puso de pie, su voz temblando de rabia apenas contenida. Doctora Mendoza, no tiene idea de con quién se está metiendo. Nuestra familia tiene influencias que usted no puede ni imaginar. Sofía mantuvo la calma. Sus influencias no me interesan, señor Valdés. Mi única preocupación es la salud y seguridad de mi paciente. De repente, la puerta se abrió de golpe. Era Marta, con el rostro pálido. Doctora Mendoza. Tiene que venir rápido. Es don Alberto. Sofía se levantó de inmediato. ¿Qué sucede? Ha despertado, jadeó Marta. El silencio que cayó sobre la habitación fue ensordecedor. Sofía miró a los hermanos Valdés, cuyos rostros reflejaban una mezcla de shock y terror. Esto es imposible, murmuró Carlos. Sofía no perdió tiempo. Marta, quédate aquí con los Valdés. No dejes que salgan de esta oficina. Voy a ver a don Alberto. Mientras Sofía corría hacia la UCI, su mente era un torbellino de preguntas. ¿Cómo era posible que don Alberto hubiera despertado? ¿Qué significaba esto para la investigación en curso? Al llegar a la habitación de don Alberto, se encontró con Javier y un equipo de enfermeras. ¿Qué está pasando?, preguntó Sofía, acercándose a la cama. Javier la miró con una mezcla de asombro y confusión. No lo sé, Sofía. Hace unos minutos, sus signos vitales comenzaron a fluctuar de manera errática y luego, abrió los ojos. Sofía se inclinó sobre don Alberto. Sus ojos estaban abiertos, parpadeando lentamente, pero no parecía estar completamente consciente. Don Alberto llamó suavemente. ¿Puede oírme? Para su sorpresa, los ojos del hombre se enfocaron en ella. Sus labios se movieron, tratando de formar palabras. Tranquilo, dijo Sofía, tomando su mano. No se esfuerce. Está a salvo. Don Alberto apretó débilmente su mano y logró susurrar, mis hijos. Sofía intercambió una mirada con Javier. Don Alberto, sus hijos están aquí en el hospital.
Pero antes de que los vea, necesito que me diga algo. ¿Recuerda algo de lo que le pasó? Los ojos de don Alberto se llenaron de lágrimas. Con un esfuerzo visible, logró articular, no fue un accidente. En ese momento, se escuchó un alboroto fuera de la habitación. Sofía salió para encontrarse con dos oficiales de policía forcejeando con Carlos y Elena Valdés. Exijo ver a mi padre, gritaba Carlos. Sofía se interpuso entre ellos y la puerta de la habitación. Lo siento, pero en este momento don Alberto no está en condiciones de recibir visitas. Elena, con los ojos enrojecidos por el llanto, suplicó, por favor, doctora. Solo queremos asegurarnos de que está bien. Uno de los oficiales intervino. Doctora Mendoza, ¿podría explicarnos qué está sucediendo aquí? Sofía tomó una respiración profunda. Oficiales, tenemos razones para creer que estos individuos han estado interfiriendo con el tratamiento médico de don Alberto Valdés, posiblemente con intención de causarle daño. Eso es ridículo, exclamó Carlos. Somos sus hijos. El otro oficial, una mujer de aspecto severo, habló. Señor Valdés, le sugiero que se calme. Estamos aquí para investigar una denuncia seria. Doctora Mendoza, ¿tiene evidencia que respalde estas acusaciones? Sofía asintió. Sí, tenemos registros médicos y grabaciones de seguridad que muestran manipulación no autorizada de la medicación del paciente. La oficial asintió. Muy bien. Señor y señora Valdés, tendrán que acompañarnos para responder algunas preguntas. Mientras los oficiales se llevaban a los hermanos Valdés, Sofía regresó a la habitación de don Alberto. El anciano parecía estar luchando por mantenerse consciente. Don Alberto, dijo Sofía suavemente, sé que está cansado, pero necesito que me diga qué pasó. ¿Qué quiso decir con que no fue un accidente? Don Alberto cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas. Cuando los abrió de nuevo, había una claridad en ellos que sorprendió a Sofía. Mis hijos, comenzó con voz ronca, querían mi fortuna. El accidente, lo planearon ellos. Javier, que había estado revisando los monitores, se acercó. Don Alberto, ¿está diciendo que sus hijos intentaron matarlo? El anciano asintió débilmente. Escuché sus planes. Iban a envenenarme. Pero algo salió mal. Sofía sintió que se le helaba la sangre. ¿Por eso estaba en coma? ¿Por el veneno? Sí, susurró don Alberto. Pero no, funcionó como esperaban. En lugar de matarme, me dejó, así. Javier maldijo en voz baja. Eso explica por qué su condición era tan inusual. No era un coma típico causado por un accidente. Sofía apretó suavemente la mano de don Alberto. Lo siento mucho. Debe haber sido terrible. Don Alberto la miró con una mezcla de tristeza y gratitud. Usted, me salvó. Gracias. Don Alberto, dijo Sofía con cuidado, la policía está aquí. ¿Se siente lo suficientemente fuerte para hacer una declaración? El anciano asintió lentamente. Sí. Es hora de que se sepa la verdad. Mientras Javier iba a buscar a los oficiales, Sofía se quedó con don Alberto, su mente tratando de procesar todo lo que había sucedido en las últimas horas. Don Alberto, preguntó suavemente, ¿cómo logró despertar ahora, después de tanto tiempo? El anciano esbozó una débil sonrisa. Siempre, estuve consciente. Atrapado, en mi propio cuerpo. Pero cuando cambiaron mi medicación, algo se desbloqueó. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de estar consciente pero incapaz de comunicarse durante tanto tiempo era aterradora. En ese momento, los oficiales entraron en la habitación, seguidos por Javier. Don Alberto Valdés, comenzó uno de los oficiales, entendemos que tiene información sobre un intento de asesinato en su contra. ¿Se siente capaz de hacer una declaración? Don Alberto asintió. Sí. Es hora de que mis hijos enfrenten las consecuencias. Mientras don Alberto comenzaba a relatar su historia, Sofía no pudo evitar sentir una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por haber descubierto la verdad y poder ayudar a su paciente, pero tristeza por el dolor y la traición que don Alberto había sufrido a manos de sus propios hijos. La noche había sido larga y llena de giros inesperados, pero finalmente parecía que la verdad saldría a la luz. Sin embargo, Sofía sabía que esto era solo el comienzo.
Habría investigaciones, juicios y, sin duda, más revelaciones sorprendentes. Mientras escuchaba el testimonio de don Alberto, Sofía reflexionó sobre los eventos que habían llevado a este momento. Su instinto, su dedicación a su paciente y su negativa a ignorar las señales de alarma habían sido cruciales para desentrañar este misterio. Horas más tarde, cuando finalmente salió del hospital, exhausta pero satisfecha, Sofía se detuvo un momento para mirar el cielo del amanecer. El sol comenzaba a asomar en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Sofía respiró profundamente, el aire fresco de la mañana ayudándola a aclarar sus pensamientos. Apenas había dado unos pasos hacia el estacionamiento cuando escuchó una voz familiar llamándola. Sofía. Espera. Se giró para ver a Javier corriendo hacia ella, su bata blanca ondeando tras él. Javier, ¿qué sucede?, preguntó, la preocupación evidente en su voz. ¿Pasó algo con don Alberto? Javier negó con la cabeza, tratando de recuperar el aliento. No, no. Don Alberto está estable. Es solo que, bueno, acabo de hablar con el jefe de personal. Sofía frunció el ceño. Y, quieren verte. Ahora, un nudo se formó en el estómago de Sofía. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Javier se pasó una mano por el pelo, visiblemente incómodo. Aparentemente, la familia Valdés tiene conexiones importantes. Han presentado una queja formal contra ti, alegando acoso y difamación. Sofía sintió que la sangre se le helaba en las venas. Pero eso es ridículo. Tenemos evidencia, el testimonio de don Alberto. Lo sé, la interrumpió Javier, poniendo una mano en su hombro. Pero ya sabes cómo son estas cosas. La política del hospital, las relaciones públicas. Quieren hablar contigo antes de que esto se salga de control. Sofía cerró los ojos por un momento, respirando profundamente para calmarse. Cuando los abrió, había determinación en su mirada. Bien. Vamos allá. Mientras caminaban de vuelta al hospital, Sofía no pudo evitar sentir una mezcla de frustración y desconcierto. No lo entiendo, Javier. ¿Cómo pueden siquiera considerar estas acusaciones después de todo lo que ha pasado? Javier suspiró. El dinero y el poder hacen cosas extrañas, Sofía. Los Valdés están moviendo cielo y tierra para desacreditar tu testimonio y el de don Alberto. Al llegar a la oficina del jefe de personal, Sofía se detuvo un momento, enderezó sus hombros y tocó la puerta. Adelante, se escuchó una voz desde el interior. Sofía entró, con Javier siguiéndola de cerca. En la oficina se encontraban el doctor Ramírez, jefe de personal, y dos hombres de traje que Sofía no reconoció. Ah, doctora Mendoza, dijo Ramírez, su tono inusualmente formal. Por favor, tome asiento. Sofía se sentó, manteniendo la compostura a pesar de la tensión palpable en la habitación. Doctora Mendoza, comenzó uno de los hombres de traje, soy el abogado representante de la familia Valdés. Entendemos que usted ha hecho algunas acusaciones muy serias contra nuestros clientes. Sofía lo miró directamente a los ojos. No son acusaciones, señor. Son hechos respaldados por evidencia médica y el testimonio del propio don Alberto. El abogado sonrió, pero no había calidez en su expresión. Ah, sí. El testimonio de un hombre que acaba de salir de un supuesto coma. ¿No le parece conveniente, doctora, conveniente? Sofía sintió que la ira crecía en su interior. ¿Está insinuando que inventé todo esto? Lo que mi colega está tratando de decir, intervino el otro hombre, es que la situación es complicada. Don Alberto ha estado en un estado vulnerable durante mucho tiempo. Es posible que esté confundido, que sus recuerdos no sean confiables. Javier, que había estado escuchando en silencio, no pudo contenerse más. Esto es ridículo. Tenemos evidencia clara de manipulación en la medicación de don Alberto. Las cámaras de seguridad. Las grabaciones de las cámaras de seguridad, interrumpió el primer abogado, pueden interpretarse de muchas maneras. La señora Elena Valdés estaba simplemente ajustando el suero de su padre, bajo instrucciones médicas, por supuesto. Sofía no podía creer lo que estaba escuchando. Doctor Ramírez, dijo, volviéndose hacia el jefe de personal, seguramente usted no está considerando estas mentiras. Ramírez se removió incómodo en su asiento. Doctora Mendoza, entiendo su posición. Pero debemos considerar todas las perspectivas.
La familia Valdés es muy respetada y ha sido un importante benefactor de este hospital durante años. ¿Y eso los hace intocables?, preguntó Sofía, su voz temblando de indignación. ¿Qué hay de nuestro juramento hipocrático? ¿De nuestro deber de proteger a nuestros pacientes? Nadie está sugiriendo que ignoremos nuestro deber, dijo Ramírez, aunque su tono carecía de convicción. Pero debemos proceder con cautela. Una acusación falsa podría tener consecuencias devastadoras para el hospital. Sofía no podía creer lo que estaba escuchando. Se puso de pie, incapaz de contener su frustración. ¿Consecuencias devastadoras? ¿Y qué hay de las consecuencias para don Alberto? Para la integridad de nuestra profesión, el primer abogado intervino nuevamente, su voz suave pero con un tono amenazante. Doctora Mendoza, le sugiero que considere cuidadosamente sus próximas acciones. Una retractación discreta de sus acusaciones podría ser la mejor solución para todos los involucrados. Sofía lo miró con incredulidad. ¿Está sugiriendo que mienta? Que ignore un intento de asesinato. Nadie está sugiriendo que mienta, dijo el segundo abogado, su tono conciliador. Solo que quizás reconsidere su interpretación de los eventos. Javier, que había estado observando el intercambio con creciente preocupación, finalmente habló. Esto es una locura. Sofía, no tienes que escuchar esto. Tenemos la verdad de nuestro lado. Ramírez se aclaró la garganta. Doctor Soto, le agradecería que no complique más las cosas. Esta es una situación delicada. Sofía miró a cada uno de los presentes, la determinación brillando en sus ojos. No voy a retractarme. No voy a ignorar lo que vi, lo que descubrimos. Si el hospital no está dispuesto a respaldar la verdad, entonces quizás deba reconsiderar mi posición aquí. Un silencio tenso cayó sobre la habitación. Ramírez parecía a punto de decir algo cuando de repente la puerta se abrió de golpe. Marta entró apresuradamente, sin aliento. Dr. Mendoza. Doctor Ramírez. Tienen que venir rápido. Es don Alberto. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué pasa con don Alberto? Él quiere hacer una declaración pública, jadeó Marta. Dice que no puede soportar más mentiras. Ha llamado a la prensa. Los abogados intercambiaron miradas de pánico. Ramírez se puso pálido. La prensa, repitió, incrédulo. Pero, ¿cómo? Sofía no esperó a escuchar más. Sin decir una palabra, salió corriendo de la oficina, con Javier pisándole los talones. Mientras corrían por los pasillos del hospital, Sofía no pudo evitar sentir una mezcla de miedo y esperanza. ¿Sería este el momento en que finalmente saldría a la luz toda la verdad? Al llegar a la habitación de don Alberto, se encontraron con una escena caótica. Periodistas y cámaras se amontonaban en el pasillo, mientras que los guardias de seguridad luchaban por mantener el orden. Dr. Mendoza, la llamó una voz familiar. Sofía se giró para ver a Elena Valdés, su rostro una máscara de pánico y desesperación. Por favor, suplicó Elena, agarrando el brazo de Sofía. Tiene que detener esto. No sabe lo que está haciendo. Sofía se soltó suavemente pero con firmeza. Lo siento, señora Valdés. Pero creo que don Alberto sabe exactamente lo que está haciendo. Con determinación, Sofía se abrió paso entre la multitud y entró en la habitación de don Alberto. El anciano estaba sentado en su cama, pálido pero con una mirada de resolución en sus ojos. Ah, doctora Mendoza, dijo don Alberto, su voz débil pero clara. Me alegro de que esté aquí. Es hora de que el mundo sepa la verdad. Sofía se acercó a la cama, consciente de las cámaras y los micrófonos que se agolpaban en la puerta. Don Alberto, ¿está seguro de que quiere hacer esto? No tiene que. Don Alberto la interrumpió con un gesto de su mano. Tengo que hacerlo, doctora. Por usted, por mí, y por todos los que han sido víctimas de la codicia y la traición. Con un asentimiento, Sofía se hizo a un lado, permitiendo que los periodistas entraran en la habitación. Lo que siguió fue una confesión que dejó a todos los presentes sin aliento. Don Alberto, con voz temblorosa pero firme, relató cómo sus propios hijos habían conspirado para envenenarlo, cómo había estado consciente pero atrapado en su propio cuerpo durante meses, y cómo la doctora Mendoza había sido la única en sospechar la verdad y luchar por descubrirla. Mientras la historia se desarrollaba, Sofía observó las reacciones de los presentes.
Vio la incredulidad dando paso al horror, la simpatía y finalmente la indignación. Vio a los abogados de los Valdés retroceder lentamente hacia la puerta, sus rostros pálidos y sudorosos. Y vio a Ramírez, parado en el umbral, con una expresión de shock y vergüenza. Cuando don Alberto terminó su relato, un silencio atónito llenó la habitación. Fue Javier quien finalmente rompió el silencio. Creo, dijo en voz alta, que algunas personas tienen muchas explicaciones que dar. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. La historia de don Alberto y la valentía de la doctora Mendoza se convirtieron en noticia nacional. Carlos y Elena Valdés fueron arrestados y enfrentaron múltiples cargos. El hospital, en un intento de salvar su reputación, emitió una declaración pública respaldando completamente a Sofía y prometiendo una investigación interna sobre cómo se había manejado el caso. Una semana después del dramático anuncio de don Alberto, Sofía se encontraba nuevamente en su habitación, realizando un chequeo de rutina. ¿Cómo se siente hoy, don Alberto?, preguntó, revisando sus signos vitales. El anciano sonrió, una chispa de vitalidad en sus ojos que no había estado allí antes. Mejor que nunca, doctora. Libre, por fin. Sofía le devolvió la sonrisa. Me alegro mucho. Ha sido un camino difícil, pero finalmente la verdad salió a la luz. Don Alberto tomó la mano de Sofía entre las suyas. Gracias, doctora Mendoza. No solo me salvó la vida, sino que me devolvió mi dignidad. Nunca podré agradecérselo lo suficiente. Sofía sintió que se le formaba un nudo en la garganta. No tiene que agradecerme, don Alberto. Solo hice lo que cualquier médico debería hacer, luchar por sus pacientes. No cualquier médico, dijo don Alberto con firmeza. Usted es especial, doctora. Y quiero que sepa que he decidido donar una suma considerable a este hospital, con la condición de que se utilice para apoyar a médicos jóvenes y éticos como usted. Sofía parpadeó, sorprendida. Don Alberto, eso es increíblemente generoso. El anciano sonrió. Es lo mínimo que puedo hacer. Quiero asegurarme de que haya más doctores como usted en el futuro, doctores que no tengan miedo de enfrentarse al sistema cuando sea necesario. Mientras Sofía salía de la habitación, sintió una mezcla de emociones, alivio, gratitud y una renovada fe en su profesión. El camino había sido difícil, pero al final, la integridad y la verdad habían prevalecido. Javier la estaba esperando en el pasillo. ¿Todo bien?, preguntó. Sofía asintió, una sonrisa genuina iluminando su rostro por primera vez en días. Sí, todo está bien. De hecho, creo que las cosas van a estar mucho mejor de ahora en adelante. Mientras caminaban juntos por el pasillo, Sofía reflexionó sobre los eventos de las últimas semanas. Había enfrentado desafíos que nunca imaginó, había luchado contra un sistema que parecía estar en su contra, y había emergido más fuerte y más decidida que nunca. ¿Sabes, Javier?, dijo, deteniéndose un momento, cuando elegí esta profesión, sabía que sería difícil. Pero nunca imaginé que tendría que luchar no solo contra las enfermedades, sino también contra la corrupción y la codicia. Javier asintió comprensivamente. Lo sé. Pero lo hiciste, Sofía. Y has inspirado a muchos en el proceso. Sofía miró a su alrededor, al ajetreo del hospital, a las enfermeras y médicos que iban y venían, a los pacientes y sus familias. Esto es solo el comienzo, ¿verdad? Hay mucho más trabajo por hacer. Así es, confirmó Javier. Pero ahora, gracias a ti y a don Alberto, tenemos una oportunidad real de cambiar las cosas. De hacer que este hospital, y tal vez toda la profesión médica, sea un poco mejor. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas del hospital, proyectando largas sombras en los pasillos. Sofía caminaba con paso decidido, su bata blanca ondeando suavemente tras ella. Habían pasado 3 semanas desde la dramática confesión de don Alberto, y el hospital aún vibraba con las repercusiones del caso. Al doblar una esquina, Sofía casi chocó con Marta, quien llevaba una pila de carpetas. «Doctora Mendoza», exclamó Marta, recuperando el equilibrio. Justo la persona que estaba buscando. Sofía alzó una ceja. «¿Qué sucede, Marta?» «Pareces agitada». Marta miró a su alrededor antes de bajar la voz. «Es sobre la reunión de la junta directiva. He oído rumores». «¿Qué tipo de rumores?», preguntó Sofía, su curiosidad piquet. «Aparentemente, están considerando algunos cambios importantes en las políticas del hospital».
Y su nombre ha salido a colación varias veces. Sofía frunció el ceño. ¿Mi nombre? ¿En qué contexto? Marta se encogió de hombros. No estoy segura, pero creo que tiene que ver con el nuevo programa de ética médica que don Alberto quiere implementar. Antes de que Sofía pudiera responder, una voz familiar resonó en el pasillo. D.R.A. Mendoza. Un momento, por favor. Sofía se giró para ver al doctor Ramírez acercándose rápidamente. Su rostro, habitualmente arrogante, mostraba una expresión de preocupación que Sofía nunca había visto antes. Doctor Ramírez, saludó Sofía con cautela. ¿En qué puedo ayudarle? Ramírez miró nerviosamente a Marta antes de volverse hacia Sofía. ¿Podríamos hablar en privado? Sofía asintió, intrigada. Por supuesto. Marta, gracias por la información. Hablamos luego. Mientras seguía a Ramírez a una pequeña sala de conferencias vacía, Sofía no pudo evitar sentir una mezcla de curiosidad y aprensión. Las últimas semanas habían sido tensas entre ellos, con Ramírez claramente incómodo por cómo había manejado inicialmente el caso Valdés. Una vez dentro, Ramírez cerró la puerta y se volvió hacia Sofía, su expresión una mezcla de arrepentimiento y nerviosismo. Doctora Mendoza, comenzó, antes que nada, quiero disculparme por mi comportamiento durante el caso Valdés. No manejé la situación correctamente y, bueno, le debo una disculpa. Sofía parpadeó, sorprendida por la sinceridad en su voz. Aprecio eso, doctor Ramírez. Pero tengo la sensación de que no me ha traído aquí solo para disculparse. Ramírez asintió, pasándose una mano por el pelo canoso. Tiene razón. La verdad es que necesito su ayuda. Mi ayuda, repitió Sofía, genuinamente sorprendida. ¿Con qué? Ramírez tomó una respiración profunda antes de continuar. Como sabrá, el caso Valdés ha puesto al hospital bajo un intenso escrutinio. La junta directiva está preocupada por la reputación del hospital y está considerando implementar cambios drásticos. Sofía se cruzó de brazos. ¿Qué tipo de cambios? Quieren crear un nuevo comité de ética médica, explicó Ramírez. Un comité con poder real para supervisar casos complejos y tomar decisiones difíciles. Eso suena sorprendentemente progresista, comentó Sofía, aún escéptica. ¿Dónde entro yo en todo esto? Ramírez la miró directamente a los ojos. Quieren que usted lo dirija. Sofía sintió que se le cortaba la respiración. ¿Qué? Pero, ¿por qué yo? Vamos, doctora Mendoza, dijo Ramírez con una sonrisa torcida. Después de cómo manejó el caso Valdés, se ha convertido en el rostro de la integridad médica en este hospital. La Junta cree que su liderazgo le daría credibilidad al comité. Sofía se sentó lentamente, procesando la información. No sé qué decir, doctor Ramírez. Es un honor, pero se pregunta por qué le estoy contando esto yo y no el director del hospital, terminó Ramírez por ella. Sofía asintió. Ramírez suspiró profundamente. Porque hay una complicación. La Junta quiere que yo sea parte del comité también. Sofía se tensó visiblemente. ¿Usted? Pero después de cómo manejó el caso Valdés, lo sé, interrumpió Ramírez, levantando las manos en señal de rendición. ¿Creen que mi experiencia podría ser valiosa? Y francamente, creo que tienen razón. Sofía lo miró con incredulidad. ¿Cómo puede decir eso? Usted estuvo dispuesto a encubrir un intento de asesinato para proteger a los donantes del hospital. Ramírez se dejó caer en una silla, su rostro una máscara de arrepentimiento. Y ese es exactamente el tipo de pensamiento que necesitamos combatir. Sofía, he cometido errores. Errores graves. Pero esos errores me han enseñado lecciones valiosas sobre lo que no debe hacerse en situaciones éticas complejas. Sofía se quedó en silencio por un momento, considerando sus palabras. Finalmente, habló, supongamos que acepto. ¿Cómo funcionaría esto? ¿Cómo puedo estar segura de que no volverá a sus viejos hábitos? Ramírez se inclinó hacia adelante, su voz llena de sinceridad. Porque usted estaría a cargo. Tendría la autoridad para tomar las decisiones finales. Yo estaría allí para ofrecer una perspectiva diferente, para asegurarme de que consideremos todos los ángulos. Pero al final, la decisión sería suya. Sofía se puso de pie, caminando hacia la ventana. Miró hacia el patio del hospital, donde pacientes y visitantes disfrutaban del sol de la tarde.
Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Ramírez asintió, poniéndose de pie. Por supuesto. La reunión de la Junta es mañana a las 10. Esperan una respuesta para entonces. Mientras Ramírez se dirigía a la puerta, Sofía lo llamó. Doctor Ramírez, una cosa más. Él se detuvo, volviéndose hacia ella. ¿Por qué me está contando todo esto? ¿Por qué no dejar que la Junta me lo proponga directamente? Ramírez sonrió tristemente. Porque quería que supiera la verdad completa antes de tomar una decisión. ¿Y por qué? Bueno, supongo que es mi forma de intentar hacer las cosas bien esta vez. Con eso, salió de la sala, dejando a Sofía sumida en sus pensamientos. Esa noche, Sofía se encontraba en la cafetería del hospital, revolviendo distraídamente un café que se había enfriado hace tiempo. Su mente daba vueltas con las implicaciones de la oferta de Ramírez. Ese café debe estar fascinante, dijo una voz familiar, sacándola de sus pensamientos. Sofía levantó la vista para ver a Javier sentándose frente a ella, con su propia taza de café humeante. Javier sonrió débilmente. No te oí llegar. Obviamente, bromeó él. Parecías estar a kilómetros de distancia. ¿Qué pasa por esa brillante mente tuya? Sofía suspiró, empujando su café frío a un lado. Ramírez me hizo una oferta hoy. La Junta quiere que dirija un nuevo comité de ética médica. Las cejas de Javier se alzaron con sorpresa. Vaya, eso es inesperado. ¿Qué le dijiste? Que necesitaba tiempo para pensarlo, respondió Sofía. Pero hay más. Quieren que Ramírez sea parte del comité también. Javier frunció el ceño. ¿Ramírez? ¿El mismo Ramírez que casi encubre el caso Valdés? Sofía asintió. El mismo. Dice que ha aprendido de sus errores y que su experiencia podría ser valiosa. ¿Y tú le crees? Preguntó Javier, escéptico. Sofía se pasó una mano por el pelo, frustrada. No lo sé, Javier. Una parte de mí quiere creerle. Parecía sinceramente arrepentido. Pero otra parte recuerda cómo se comportó durante el caso Valdés, terminó Javier por ella. Exacto, asintió Sofía. Y no puedo evitar preguntarme si esto es solo una maniobra política para salvar su reputación. Javier tomó un sorbo de su café antes de responder. Mira, Sofía, te conozco. Sé que una gran parte de ti quiere aceptar este desafío, cambiar las cosas desde dentro. Sofía sonrió débilmente. ¿Tan transparente soy? Para mí, sí, respondió Javier con una sonrisa. Pero también sé que estás preocupada por comprometer tus principios. Exactamente, suspiró Sofía. ¿Qué pasa si acepto y termino siendo manipulada? ¿Qué pasa si no puedo hacer la diferencia que espero hacer? Javier extendió su mano sobre la mesa, tomándola de Sofía. Escucha, nadie puede predecir el futuro. Pero si hay alguien capaz de navegar estas aguas turbulentas y salir adelante, esa eres tú. Tienes una brújula moral más fuerte que nadie que conozca. Sofía apretó su mano, agradecida. Gracias, Javier. Eso significa mucho. Además, continuó él, piensa en el impacto que podrías tener. Un comité de ética con verdadero poder podría prevenir situaciones como la de don Alberto en el futuro. Sofía asintió lentamente, considerando sus palabras. Tienes razón. Es una oportunidad única para cambiar las cosas desde dentro. Exacto, sonrió Javier. Y conociendo tu tenacidad, no me sorprendería que en un año estuvieras revolucionando todo el sistema de ética médica del hospital. Sofía no pudo evitar reír. Ahora estás exagerando. Tal vez, concedió Javier, pero no mucho. En serio, Sofía, creo que deberías considerarlo seriamente. En ese momento, el teléfono de Sofía vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Doctora Mendoza, soy Elena Valdés. Necesito hablar con usted urgentemente. Por favor, es importante. Sofía frunció el ceño, mostrándole el mensaje a Javier. ¿Elena Valdés? Preguntó Javier, sorprendido. ¿Qué podría querer? Sofía se mordió el labio, pensativa. No lo sé, pero debe ser importante si se está arriesgando a contactarme. Podrías ignorarlo, sugirió Javier. Después de todo lo que pasó, Sofía negó con la cabeza. No, creo que debería escuchar lo que tiene que decir. Podría ser relevante para el caso. ¿Quieres que vaya contigo?, ofreció Javier. No, está bien, respondió Sofía, poniéndose de pie.
Creo que es mejor que hable con ella a solas. Te mantendré informado. Javier asintió, aunque su expresión denotaba preocupación. Ten cuidado, de acuerdo. Sofía le dio un apretón en el hombro antes de salir. Siempre lo tengo. Media hora más tarde, Sofía se encontraba en un pequeño café a unas cuadras del hospital. El lugar estaba casi vacío, con solo un par de clientes dispersos. En una mesa del rincón, vio a Elena Valdés, luciendo pálida y demacrada. Señora Valdés, saludó Sofía, sentándose frente a ella. Elena levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. Doctora Mendoza, gracias por venir. Sé que no tengo derecho a pedirle nada después de todo. Sofía mantuvo su expresión neutral. ¿De qué quería hablarme? Elena miró nerviosamente a su alrededor antes de inclinarse hacia adelante. Es sobre mi padre. Creo que está en peligro. Sofía sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué quiere decir? He estado recibiendo llamadas, explicó Elena, su voz apenas un susurro. Amenazas. Dicen que si mi padre testifica en el juicio, lo matarán. ¿Ha informado de esto a la policía?, preguntó Sofía, alarmada. Elena negó con la cabeza, lágrimas formándose en sus ojos. Tengo miedo. No sé en quién confiar. La policía, los abogados, todos parecen estar involucrados de alguna manera. Sofía se reclinó en su silla, procesando la información. Señora Valdés, entiendo que esté asustada, pero ¿por qué venir a mí con esto? Después de todo lo que pasó, porque usted es la única que realmente se preocupó por mi padre, respondió Elena, su voz quebrándose. Sé que suena irónico viniendo de mí, pero usted fue la única que luchó por él cuando todos los demás estaban dispuestos a ignorar la verdad. Sofía guardó silencio por un momento, estudiando a la mujer frente a ella. Elena Valdés parecía una sombra de la mujer elegante y segura que había conocido semanas atrás. El remordimiento y el miedo habían dejado su huella. Estas amenazas, dijo finalmente Sofía, ¿tiene alguna idea de quién podría estar detrás de ellas? Elena asintió lentamente. Creo que podría ser mi hermano Carlos. Sofía alzó las cejas, sorprendida. ¿Su propio hermano? Pensé que estaban en esto juntos. Lo estábamos, admitió Elena, la vergüenza evidente en su rostro. Pero Carlos, él siempre fue el cerebro detrás de todo. Yo solo, lo seguí. Y ahora, creo que está dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar ir a prisión. ¿Incluso matar a su propio padre?, preguntó Sofía, incrédula. Elena asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. Carlos siempre fue despiadado cuando se trataba de dinero. Y ahora que está acorralado. Doctora Mendoza, por favor, tiene que ayudarme a proteger a mi padre. Sofía se pasó una mano por el rostro, sintiendo el peso de la situación. Señora Valdés, entiendo su preocupación, pero ¿por qué debería confiar en usted? Hace unas semanas, usted estaba dispuesta a permitir que su padre muriera por dinero. Elena bajó la mirada, avergonzada. Lo sé. Y viviré con esa culpa el resto de mi vida. Pero he tenido mucho tiempo para reflexionar en la cárcel. Me di cuenta de lo monstruoso de mis acciones. Quiero hacer las cosas bien, aunque sea tarde. Sofía la observó en silencio, tratando de discernir si sus palabras eran sinceras o solo otra manipulación. Doctora Mendoza, continuó Elena, su voz apenas un susurro, sé que no merezco su ayuda. Pero mi padre sí. Por favor, ayúdeme a mantenerlo a salvo. Sofía cerró los ojos por un momento, sopesando sus opciones. Cuando los abrió, su mirada era de determinación. De acuerdo, señora Valdés. Voy a ayudarla, pero con una condición. Lo que sea, respondió Elena rápidamente. Necesito que me cuente todo, dijo Sofía con firmeza. Cada detalle del plan original, quién más estaba involucrado, todo. Si vamos a proteger a su padre, necesito saber a qué nos enfrentamos. Elena asintió, tragando saliva. Lo haré. Le contaré todo. Durante la siguiente hora, Elena Valdés desentrañó una red de conspiraciones y corrupción que dejó a Sofía atónita. Implicaba a políticos locales, ejecutivos del hospital e incluso a algunos miembros de la policía. El plan para deshacerse de don Alberto había sido solo la punta del iceberg de un esquema mucho más grande de fraude y malversación de fondos. Cuando Elena terminó su relato, Sofía se quedó en silencio por varios minutos,
tratando de procesar toda la información. Doctora Mendoza, dijo Elena finalmente, rompiendo el silencio, ¿qué vamos a hacer? Sofía la miró directamente a los ojos. Primero, vamos a asegurarnos de que su padre esté protegido. Luego, vamos a exponer toda esta red de corrupción. Pero, ¿cómo?, preguntó Elena, su voz teñida de desesperación. Carlos tiene conexiones en todas partes. ¿A quién podemos acudir? Sofía se inclinó hacia adelante, su voz baja pero firme. Tengo una idea, pero va a requerir coraje de su parte, señora Valdés. ¿Está dispuesta a testificar sobre todo lo que me ha contado? Elena palideció visiblemente. Eso significaría enfrentar las consecuencias de sus acciones, completó Sofía. Pero también significaría la oportunidad de redimirse, de hacer lo correcto por su padre y por todas las otras víctimas de este esquema. Elena cerró los ojos, respirando profundamente. Cuando los abrió, había una chispa de determinación en ellos que Sofía no había visto antes. Lo haré. Testificaré. Sofía asintió, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Bien. Ahora, escuche atentamente. Esto es lo que vamos a hacer. Mientras Sofía delineaba su plan, no pudo evitar pensar en la ironía de la situación. Hace unas semanas, Elena Valdés había sido su enemiga. Ahora, se encontraban aliadas en una batalla contra una corrupción mucho más profunda de lo que cualquiera de ellas había imaginado. Al salir del café una hora más tarde, Sofía sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No solo tenía que proteger a don Alberto y exponer la verdad, sino que ahora también cargaba con la seguridad de Elena. Mientras caminaba de vuelta al hospital, su mente daba vueltas con las implicaciones de todo lo que había aprendido. La oferta de liderar el Comité de Ética Médica ahora parecía casi insignificante en comparación con la tarea que tenía por delante. Su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Javier, ¿todo bien? ¿Cómo fue la reunión con Elena? Sofía se detuvo, mirando el mensaje. ¿Cómo podía siquiera comenzar a explicar lo que acababa de descubrir? Finalmente, tecleó una respuesta, las cosas son más complicadas de lo que pensábamos. Necesito verte urgentemente. Reúnete conmigo en mi oficina en 20 minutos. Mientras reanudaba su camino hacia el hospital, Sofía no pudo evitar sentir que estaba a punto de sumergirse en aguas mucho más profundas y peligrosas de lo que jamás había imaginado. Pero una cosa estaba clara, no había vuelta atrás. La verdad tenía que salir a la luz, sin importar el costo. Al entrar en el hospital, Sofía notó que varios miembros del personal la miraban con una mezcla de respeto y curiosidad. Los rumores sobre su posible nombramiento en el Comité de Ética debían haber comenzado a circular. Pero pocos sabían ellos que estaba a punto de desencadenar una tormenta que sacudiría los cimientos mismos del hospital. Mientras esperaba el ascensor, Sofía vio al doctor Ramírez caminando hacia ella con paso apresurado. Doctora Mendoza, llamó, ¿ha considerado nuestra conversación de esta mañana? Sofía lo miró, consciente de que ahora poseía información que podría implicarlo en la red de corrupción. Doctor Ramírez, he estado pensando mucho en ello. De hecho, me gustaría discutirlo más a fondo con usted. ¿Podría reunirse conmigo en mi oficina en una hora? Ramírez pareció sorprendido pero asintió. Por supuesto. Estaré allí. Mientras el ascensor llegaba y Sofía entraba, no pudo evitar notar la ironía de la situación. Hace unas horas, estaba considerando trabajar junto a Ramírez en el Comité de Ética. Ahora, se preguntaba si él también estaba involucrado en la conspiración que Elena había revelado. Al llegar a su oficina, encontró a Javier ya esperándola. Sofía, dijo, poniéndose de pie al verla entrar, ¿qué está pasando? Pareces alterada. Sofía cerró la puerta con llave y se volvió hacia su amigo y colega. Javier, lo que estoy a punto de contarte va a cambiar todo. Necesito que me escuches sin interrumpir y luego, necesito tu ayuda. Javier asintió, su expresión seria. Te escucho. Durante los siguientes 20 minutos, Sofía relató todo lo que Elena le había revelado. La conspiración, las amenazas, la red de corrupción que se extendía mucho más allá del caso de don Alberto. Cuando terminó, Javier se quedó en silencio por varios segundos, procesando la información. Dios mío, Sofía, dijo finalmente, esto es enorme. ¿Estás segura de que Elena está diciendo la verdad? Sofía asintió.
Creo que sí. Su miedo parecía genuino, y los detalles que proporcionó encajan con cosas que hemos notado pero nunca pudimos explicar completamente. Javier se pasó una mano por el pelo, claramente abrumado. ¿Qué vamos a hacer? Si lo que dices es cierto, no podemos confiar en nadie en el hospital. No en todos, corrigió Sofía, pero sí en algunos. Necesitamos ser cautelosos, pero también necesitamos actuar rápido. La vida de don Alberto podría estar en peligro. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Sofía y Javier intercambiaron una mirada de preocupación. ¿Esperabas a alguien más?, susurró Javier. Sofía negó con la cabeza, acercándose silenciosamente a la puerta. ¿Quién es?, preguntó. Soy yo, Marta, respondió una voz familiar desde el otro lado. Doctora Mendoza, necesito hablar con usted urgentemente. Es sobre don Alberto. Sofía abrió la puerta, dejando entrar a una Marta visiblemente agitada. ¿Qué sucede, Marta?, preguntó Sofía, cerrando la puerta nuevamente. Marta miró nerviosamente entre Sofía y Javier antes de hablar. Acabo de escuchar algo perturbador. Dos enfermeros estaban hablando en el pasillo. Mencionaron que alguien había ofrecido una gran suma de dinero para ocuparse de don Alberto esta noche. Sofía sintió que se le helaba la sangre. ¿Estás segura de lo que escuchaste? Marta asintió vigorosamente. Completamente. Doctora, creo que van a intentar, bueno, ya sabe. Javier se puso de pie de un salto. Tenemos que hacer algo. Ahora, Sofía asintió, su mente trabajando a toda velocidad. Marta, ¿confías en mí? Con mi vida, doctora, respondió Marta sin dudar. La noche había caído sobre el hospital, las luces fluorescentes zumbando suavemente en los pasillos casi desiertos. Sofía, Javier y Marta se encontraban en una pequeña sala de suministros, hablando en susurros urgentes. Repasemos el plan una vez más, dijo Sofía, su voz tensa pero decidida. Marta, tú te quedarás en tu puesto, vigilando la habitación de don Alberto. Javier, tú estarás en la sala de monitoreo, observando las cámaras de seguridad. Yo me moveré entre la habitación de don Alberto y los pasillos cercanos. Javier frunció el ceño. Sofía, no me gusta la idea de que estés sola ahí fuera. ¿Y si te encuentras con los que planean hacer daño a don Alberto? Sofía negó con la cabeza. No puedo pedirles que se arriesguen más de lo que ya lo están haciendo. Además, conozco este hospital mejor que nadie. Si algo sucede, puedo escabullirme rápidamente. Marta, que había estado mordiéndose el labio nerviosamente, habló. Doctora, ¿no deberíamos informar a seguridad? ¿O a la policía? No podemos confiar en nadie más por ahora, respondió Sofía. La corrupción se extiende demasiado. Hasta que no sepamos quién está involucrado, tenemos que manejarlo nosotros mismos. Los tres guardaron silencio por un momento, el peso de la situación palpable en el aire. Bien, dijo finalmente Javier, sacando su teléfono. He creado un grupo de chat para nosotros tres. Usémoslo para mantenernos en contacto. Cualquier cosa sospechosa, por pequeña que sea, la reportamos inmediatamente. Sofía y Marta asintieron, revisando sus propios teléfonos. Una cosa más, añadió Sofía, mirando a sus colegas con seriedad. Si en algún momento sienten que están en peligro, quiero que se retiren inmediatamente. La seguridad de ustedes es primordial. Lo mismo va para ti, respondió Javier, poniendo una mano en el hombro de Sofía. No te hagas la heroína, ¿de acuerdo? Sofía esbozó una sonrisa tensa. Haré lo que pueda. Ahora, vamos. Ya casi es medianoche. Los tres salieron de la sala de suministros, cada uno dirigiéndose a su posición asignada. Sofía caminó hacia la habitación de don Alberto, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Al llegar, se detuvo en la puerta, observando al anciano que dormía plácidamente, ajeno al peligro que lo acechaba. No se preocupe, don Alberto, murmuró Sofía. No dejaré que nada le pase. Las horas pasaron lentamente. Sofía alternaba entre permanecer en la habitación de don Alberto y patrullar los pasillos cercanos. Cada sombra, cada sonido inesperado, la ponía en alerta máxima. El silencio de la noche solo era interrumpido por el ocasional pitido de las máquinas y los susurros de las enfermeras de turno. Cerca de las 2 de la madrugada, el teléfono de Sofía vibró. Era un mensaje de Javier. Movimiento sospechoso en el pasillo sur.
Dos hombres que no reconozco. Se dirigen hacia ti. Sofía sintió que se le aceleraba el pulso. Rápidamente, entró en la habitación de don Alberto y cerró la puerta sin hacer ruido. Se escondió detrás de una cortina, conteniendo la respiración mientras escuchaba pasos acercándose. Las voces de dos hombres se hicieron audibles a medida que se acercaban a la habitación. ¿Estás seguro de que es esta?, susurró uno. Sí, idiota, respondió el otro en voz baja pero irritada. Habitación 305. El viejo Valdés. Sofía sintió que se le helaba la sangre. Eran ellos. Los asesinos habían llegado. ¿Y qué hacemos con las enfermeras?, preguntó el primer hombre. No te preocupes por eso, respondió el segundo. Nos han asegurado que nadie nos molestará. Ahora cállate y prepara la jeringa. Sofía contuvo un jadeo. Tenía que actuar, y rápido. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y envió un mensaje al grupo. Están aquí. Dos hombres. Van a usar una jeringa. Necesito ayuda ahora. Apenas había enviado el mensaje cuando la puerta de la habitación se abrió lentamente. Sofía contuvo la respiración, su corazón latiendo tan fuerte que temía que los intrusos pudieran oírlo. Los dos hombres entraron sigilosamente. Desde su escondite, Sofía pudo ver que uno de ellos llevaba una jeringa en la mano. Hagámoslo rápido, murmuró uno de ellos, acercándose a la cama de don Alberto. Sofía sabía que tenía que actuar. No podía permitir que lastimaran a su paciente. Sin pensarlo dos veces, salió de su escondite. ¡Alto ahí!, gritó, sorprendiendo a los intrusos. Los hombres se giraron bruscamente, la sorpresa rápidamente dando paso a la ira en sus rostros. ¿Quién demonios eres tú?, gruñó uno de ellos, avanzando amenazadoramente hacia Sofía. Sofía retrocedió, pero mantuvo su voz firme. Soy la doctora Mendoza, y ustedes no tienen autorización para estar aquí. Salgan ahora mismo o llamaré a seguridad. El hombre con la jeringa sonrió maliciosamente. Me temo que eso no va a suceder, doctora. Verá, tenemos un trabajo que hacer, y usted está en el camino. Sofía miró rápidamente hacia la puerta, calculando sus posibilidades de escapar. Pero antes de que pudiera moverse, el otro hombre la agarró por el brazo. No tan rápido, preciosa, dijo, apretando su agarre. Parece que tendremos que ocuparnos de ti primero. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Javier entró corriendo, seguido de cerca por dos guardias de seguridad. Suéltenla, gritó Javier. Lo que siguió fue un caos de movimientos rápidos y gritos. Los guardias se lanzaron sobre los intrusos, mientras Javier corría hacia Sofía. En la confusión, la jeringa cayó al suelo, rompiéndose y derramando su contenido. ¿Estás bien?, preguntó Javier, revisando a Sofía con preocupación. Sofía asintió, aún temblando ligeramente. Sí, estoy bien. Don Alberto. Ambos se giraron hacia la cama, donde don Alberto sorprendentemente seguía dormido, ajeno al drama que se había desarrollado a su alrededor. Los guardias habían logrado someter a los intrusos, que ahora yacían boca abajo en el suelo, esposados. Llamaré a la policía, dijo uno de los guardias, sacando su radio. Espera, interrumpió Sofía. No sabemos en quién podemos confiar. Necesitamos hablar con alguien de confianza en la policía. Javier asintió. Tengo un contacto en la unidad de crímenes mayores. Lo llamaré personalmente. Mientras Javier hacía la llamada, Sofía se acercó a los intrusos. ¿Quién los envió?, preguntó, su voz firme a pesar del miedo que aún sentía. Los hombres permanecieron en silencio, evitando su mirada. No van a hablar, dijo uno de los guardias. Tipos como estos nunca lo hacen. Sofía estaba a punto de responder cuando notó algo en el cuello de uno de los hombres. Un pequeño tatuaje, apenas visible bajo el cuello de su camisa. Ese tatuaje, dijo, inclinándose para verlo mejor. Es el mismo que. Su voz se apagó mientras la realización la golpeaba. Había visto ese mismo tatuaje antes, en una foto en la oficina del doctor Ramírez. Era el símbolo de una fraternidad exclusiva a la que él pertenecía. Javier, llamó Sofía, su voz tensa. Creo que sé quién está detrás de esto. Antes de que pudiera elaborar, Marta irrumpió en la habitación, sin aliento. Doctora Mendoza, exclamó. Acabo de ver al doctor Ramírez saliendo apresuradamente del hospital. Parecía asustado. Sofía y Javier intercambiaron miradas de comprensión. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Tenemos que ir tras él, dijo Sofía.
Podría estar tratando de escapar. Javier asintió. Iré yo. Tú quédate aquí con don Alberto. No sabemos si hay más personas involucradas. Ten cuidado, advirtió Sofía mientras Javier se apresuraba a salir. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. La policía llegó, esta vez oficiales de confianza gracias al contacto de Javier. Los intrusos fueron interrogados, aunque se mantuvieron obstinadamente silenciosos. Don Alberto fue trasladado a una unidad de cuidados intensivos con seguridad reforzada. Mientras tanto, Sofía no podía dejar de pensar en Ramírez. ¿Cómo pudo haber estado tan ciega? Las señales habían estado allí todo el tiempo, pero se había negado a verlas. Cerca del amanecer, Javier regresó, luciendo exhausto pero triunfante. Lo encontramos, anunció. Ramírez estaba tratando de tomar un vuelo a Sudamérica. Lo arrestaron en el aeropuerto. Sofía se dejó caer en una silla, el alivio y el agotamiento finalmente alcanzándola. No puedo creer que realmente lo hiciéramos. Que desenmascaráramos toda esta conspiración. Javier se sentó a su lado, poniendo una mano reconfortante en su hombro. Lo hicimos gracias a ti, Sofía. Tu valentía y tu determinación nos trajeron hasta aquí. Sofía negó con la cabeza. No fui solo yo. Fuimos todos nosotros. Tú, Marta, incluso Elena Valdés al final. Cada pieza fue crucial. En ese momento, un oficial de policía se acercó a ellos. Doctora Mendoza, doctor Soto, el señor Valdés está despierto y pregunta por ustedes. Sofía y Javier se miraron, sorprendidos. Con todo el caos de la noche, casi habían olvidado que don Alberto era más que solo un paciente para proteger. Era un hombre que había pasado por un infierno y que merecía saber la verdad. Entraron en la habitación de don Alberto para encontrarlo sentado en la cama, luciendo cansado pero alerta. Ah, mis salvadores, dijo con una sonrisa débil. Vengan, siéntense. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Sofía y Javier tomaron asiento junto a la cama. Por un momento, nadie habló, el peso de los eventos recientes flotando en el aire entre ellos. Finalmente, don Alberto rompió el silencio. Así que, ¿alguien quiere explicarme por qué mi habitación parece una escena del crimen? Sofía no pudo evitar soltar una risa nerviosa. Es una larga historia, don Alberto. Una muy larga historia. Bueno, dijo el anciano, acomodándose en sus almohadas, parece que tengo todo el tiempo del mundo ahora. Empiece por el principio, doctora. Y así, Sofía comenzó a relatar los eventos de las últimas semanas. Le contó sobre las sospechas iniciales, la confesión de Elena, la conspiración que habían descubierto, y finalmente, los eventos de esa noche. Don Alberto escuchó en silencio, su expresión pasando de la sorpresa al dolor, y finalmente a una especie de resignada comprensión. Siempre supe que la ambición de Carlos no conocía límites, dijo cuando Sofía terminó su relato. Pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Lo siento mucho, don Alberto, dijo Sofía suavemente. Sé que debe ser doloroso descubrir la verdadera extensión de la traición de sus hijos. Don Alberto suspiró profundamente. Lo es, doctora. Pero también estoy agradecido. Agradecido de estar vivo y agradecido de tener personas como ustedes luchando por mí cuando yo no podía hacerlo por mí mismo. Javier, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la conversación, habló. Don Alberto, ¿qué piensa hacer ahora? Con Carlos arrestado y Elena cooperando con la policía. Ahora, interrumpió don Alberto con una sonrisa cansada, ahora voy a vivir, doctor Soto. Voy a vivir cada día que me quede como si fuera el último. Y voy a asegurarme de que todo el bien que pueda hacerse con mi fortuna, se haga. Sofía sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Es una actitud admirable, don Alberto. No tan admirable como sus acciones, doctora Mendoza, respondió el anciano, tomando su mano. Usted arriesgó todo por hacer lo correcto. Eso es algo que no olvidaré. En ese momento, un oficial de policía entró en la habitación. Disculpen la interrupción, pero necesitamos tomar la declaración oficial del señor Valdés. Don Alberto asintió. Por supuesto, oficial. Estoy listo para contar mi historia. Mientras Sofía y Javier se preparaban para salir de la habitación, don Alberto los llamó una última vez. Doctora Mendoza, doctor Soto, llamó don Alberto, su voz cansada pero firme. Antes de que se vayan, quiero que sepan algo.
Lo que han hecho va más allá del deber médico. Han demostrado una integridad y un coraje que son raros en estos días. Quiero que sepan que cuentan con mi apoyo total en lo que sea que decidan hacer de ahora en adelante. Sofía y Javier intercambiaron una mirada de sorpresa antes de volverse hacia don Alberto. Gracias, don Alberto, respondió Sofía, conmovida. Eso significa mucho para nosotros. Con un último asentimiento de agradecimiento, salieron de la habitación, dejando a don Alberto con el oficial de policía. En el pasillo, Sofía se apoyó contra la pared, el agotamiento de las últimas horas finalmente alcanzándola. ¿Estás bien?, preguntó Javier, preocupado. Sofía asintió lentamente. Sí, solo, procesando todo. Ha sido una noche larga, y un día aún más largo por delante, añadió Javier. La prensa no tardará en enterarse de esto. Va a ser un circo mediático. Como si sus palabras hubieran sido una señal, el teléfono de Sofía comenzó a sonar. Era un número desconocido. Doctora Mendoza al habla, respondió con cautela. Doctora, soy Patricia Lanza de Noticias Ciudad, dijo una voz enérgica al otro lado de la línea. Nos ha llegado información sobre un intento de asesinato frustrado en su hospital. ¿Puede confirmar o negar estos rumores? Sofía cerró los ojos, respirando profundamente. Lo siento, pero no puedo hacer comentarios en este momento. Cualquier información oficial será comunicada a través de los canales apropiados del hospital. Colgó antes de que la periodista pudiera hacer más preguntas. Ya empezó, dijo, mirando a Javier. Él asintió, su expresión seria. Vamos a necesitar un plan para manejar esto. No podemos dejar que la historia se salga de control. En ese momento, vieron al doctor Ramírez siendo escoltado por dos oficiales de policía. El otrora orgulloso jefe de personal ahora lucía demacrado y derrotado. Al pasar junto a Sofía y Javier, les lanzó una mirada de odio puro. Esto no ha terminado, Ciseo Ramírez. No tienen idea de con quién se están metiendo. Uno de los oficiales lo empujó para que siguiera caminando. Vamos, Doc. Guarde sus amenazas para el juez. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. A pesar de su aparente victoria, las palabras de Ramírez le recordaban que esto estaba lejos de terminar. Necesitamos hablar con la junta directiva, dijo Sofía, volviéndose hacia Javier. Tienen que saber todo lo que ha pasado. Javier asintió. Estoy de acuerdo. Pero primero, creo que ambos necesitamos un café. Y tal vez algo de comer. Ha sido una noche larga. Sofía no pudo evitar sonreír. Tienes razón. Vamos a la cafetería. Mientras caminaban hacia la cafetería, Sofía no pudo evitar notar las miradas que recibían del personal del hospital. Algunos parecían confundidos, otros asustados, y unos pocos, ¿era eso admiración en sus ojos? En la cafetería, mientras esperaban en la fila para pedir sus cafés, Marta se acercó apresuradamente a ellos. Doctora, doctor, dijo en voz baja, tienen que ver esto. Les mostró su tablet, donde un artículo de noticias de última hora brillaba en la pantalla. Escándalo en el Hospital Central, intento de asesinato, corrupción y heroísmo médico. Sofía sintió que se le revolvía el estómago al leer el titular. ¿Cómo? ¿Quién filtró esto? Marta negó con la cabeza. No lo sé, pero está en todas partes. Las redes sociales están explotando. Javier tomó la tablet, leyendo rápidamente el artículo. Menciona nombres. El tuyo, Sofía. El de don Alberto. Incluso el mío. Esto es un desastre, murmuró Sofía, pasándose una mano por el pelo. Necesitamos controlar la narrativa antes de que las cosas se salgan completamente de control. En ese momento, el teléfono de Sofía volvió a sonar. Esta vez era un número que reconoció, el del director del hospital. Doctor Mendoza, dijo la voz tensa del director apenas Sofía contestó. Mi oficina. Ahora. Y traiga al doctor Soto con usted. Antes de que Sofía pudiera responder, el director colgó. Era el director, dijo, mirando a Javier. Quiere vernos en su oficina. Ahora. Javier suspiró, dejando la tablet sobre la mesa. Supongo que el café tendrá que esperar. Mientras se dirigían a la oficina del director, Sofía no pudo evitar sentir una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero también sabía que habían hecho lo correcto. Y estaba lista para defender sus acciones, sin importar las consecuencias. Al llegar a la oficina del director,
encontraron la puerta abierta. Dentro, el director, un hombre normalmente compuesto, parecía agitado, paseándose de un lado a otro. «Ah, doctor Mendoza, doctor Soto, pasen», dijo al verlos, cerrando la puerta tras ellos. Sofía y Javier tomaron asiento frente al imponente escritorio de caoba, mientras el director se sentaba pesadamente en su silla. «Supongo que han visto las noticias», comenzó el director, su voz tensa. «Sí, señor», respondió Sofía. «Acabamos de enterarnos». El director los miró fijamente por un momento antes de hablar. «Quiero que me cuenten exactamente qué pasó. Desde el principio. Y no se atrevan a omitir nada». Durante la siguiente hora, Sofía y Javier relataron los eventos de las últimas semanas. El director escuchó en silencio, su expresión pasando de la incredulidad al shock y finalmente a una especie de resignada aceptación. Cuando terminaron, el director se reclinó en su silla, frotándose las sienes. «Dios mío», murmuró. «Es aún peor de lo que pensaba». «Señor», comenzó Sofía, «sé que nuestras acciones pueden parecer». El director levantó una mano, interrumpiéndola. «Doctora Mendoza, antes de que continúe, déjeme decirle algo. Lo que ustedes han hecho es tanto admirable como increíblemente peligroso». Javier se inclinó hacia adelante. «Señor, entendemos las implicaciones, pero, no lo entienden», interrumpió el director, su voz firme. «Han destapado una conspiración que involucra a algunas de las personas más poderosas de esta ciudad. Personas que no dudarán en destruirlos si tienen la oportunidad». Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué sugiere que hagamos, señor?». El director los miró a ambos por un largo momento antes de responder. «Lo que voy a decirles ahora no sale de esta habitación, ¿entendido?». Ambos asintieron. «Bien», continuó el director. «Hace años, cuando era un joven médico como ustedes, me encontré en una situación similar. Descubrí irregularidades, corrupción a alto nivel. Y como ustedes, decidí hacer lo correcto». El director hizo una pausa, sus ojos perdiéndose en recuerdos distantes. «Casi me costó todo. Mi carrera, mi familia, incluso mi vida estuvo en peligro. Al final, logré exponer la verdad, pero el costo fue enorme». Sofía y Javier intercambiaron miradas de sorpresa. Nunca habían imaginado que el estoico director tuviera una historia así. «Les cuento esto», continuó el director, «porque quiero que entiendan completamente en lo que se están metiendo. Esta no es una batalla que puedan ganar solos». «¿Qué sugiere que hagamos?», preguntó Javier. El director se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspiratorio. «Tengo contactos. Personas en posiciones de poder que aún creen en hacer lo correcto. Puedo ponerlos en contacto con ellos. Pero necesito saber si están dispuestos a ir hasta el final con esto. Porque una vez que empiecen, no habrá vuelta atrás». Sofía miró a Javier, viendo en sus ojos la misma determinación que sentía ella. Volviéndose hacia el director, asintió firmemente. «Estamos dispuestos, señor», dijo. «Lo que hemos visto, lo que hemos descubierto, no podemos simplemente ignorarlo. Tenemos que hacer algo». El director asintió, una pequeña sonrisa de orgullo apareciendo en sus labios. «Bien. Entonces esto es lo que vamos a hacer». Durante la siguiente hora, el director les delineó un plan audaz. Involucraría a periodistas de investigación, fiscales incorruptibles e incluso agentes federales. «Sería peligroso», les advirtió. «Habría amenazas, intentos de soborno y posiblemente peor. Pero si tenían éxito, podrían desenmascarar una red de corrupción que se extendía mucho más allá del hospital». Cuando finalmente salieron de la oficina del director, Sofía y Javier se detuvieron en el pasillo, abrumados por la magnitud de lo que estaban a punto de emprender. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó Javier, su voz suave pero llena de preocupación. «Podríamos simplemente entregar lo que sabemos a las autoridades y dejar que ellos se encarguen». Sofía negó con la cabeza, una determinación férrea en sus ojos. «No, Javier. Hemos llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Don Alberto, los otros pacientes que podrían haber sido víctimas, incluso Elena, les debemos esto. Debemos asegurarnos de que se haga justicia». Javier la miró por un largo momento antes de asentir. «Tienes razón. Estoy contigo en esto, Sofía. Hasta el final».
Mientras caminaban por el pasillo, Sofía no pudo evitar sentir una mezcla de miedo y emoción. Sabía que los días y semanas que vendrían serían los más difíciles de su vida. Pero también sabía que estaban haciendo lo correcto. ¿Sabes qué, Javier?, dijo, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Creo que finalmente voy a aceptar esa oferta para dirigir el comité de ética. Javier soltó una carcajada. ¿Por qué no me sorprende? Siempre tienes que ir un paso más allá, ¿verdad? Sofía se encogió de hombros, su sonrisa ampliándose. Alguien tiene que hacerlo. Y después de todo lo que hemos visto, ¿quién mejor que nosotros para asegurarnos de que algo así no vuelva a suceder? Mientras se alejaban, Sofía no pudo evitar sentir que estaban al borde de algo grande. Algo que cambiaría no solo sus vidas, sino potencialmente todo el sistema de salud de la ciudad. Y aunque el camino por delante sería difícil, estaba lista para enfrentarlo. Con Javier a su lado, y la verdad de su parte, sentía que podían enfrentar cualquier cosa. El hospital zumbaba con actividad a su alrededor, pero para Sofía y Javier parecía que estaban en el ojo de la tormenta. La calma antes de la tempestad que estaban a punto de desatar. Una tempestad de verdad, justicia y cambio, y así, con pasos decididos, se dirigieron hacia su futuro incierto pero lleno de propósito. La batalla real apenas comenzaba, pero estaban listos para enfrentarla. Juntos.